Ángel Osma García es un tonero de pura cepa. Estuvo casado con mi querida prima Elsa hasta el día en que ella partió. Don Ángel, además, comparte un parentesco lejano con los Díaz Rosso, ya que un ancestro suyo, de apellido Osma Laguado, unió su vida con una mujer de apellido Candela Jerez, un ancestro de la familia Díaz Rosso. Ángel es hijo del páramo y se crió con caldo de papa y con sus costumbres sencillas que marcan carácter. Habla con el corazón y recuenta con claridad lo que ha sido el pueblo de Tona, que uno casi puede verlo a través de sus palabras. Nació en 1945, en plena época del conflicto bipartidista. Desde joven le tocó presenciar muertes, abusos y destierros. Recuerdos duros, sí, pero que hoy comparte con serenidad, como quien aprendió a mirar hacia adelante. Ahora Ángel prefiere invitar a la esperanza. Nos inspira a visitar a Tona, a recorrer sus pasajes fríos y hermosos, a dejarnos abrazar por la sencillez de su tierra. Y claro, a reunirnos alrededor de un buen mute santanderiano. Mi nombre es Ángel María Osma García. Tona es un pueblo pequeño, está a 36 kilómetros de Bucaramanga. Tiene una hondonada y ahí pues hay campesinos que trabajan en agricultura, en ganadería y ahí. La iglesia tiene 2 torres, 2 bueyes que se nombra San Isidro de Tona, que pusieron ahí de imagen del campesino arando. El padre Esteban Mendoza llegó al pueblo, venía de unos pueblos de por allá de García Rovira y entró a predicar en Tona. Y ahí fue cuando él se estuvo en Tona y después fue cuando hubo los problemas de la violencia, de orden público. Y ahí siguió el padre y se estuvo varios años hasta que él se enfermó y murió ahí en Tona. El padre Mendoza era conservador, pero él tuvo mucha amistad con el pueblo tonero, que era liberal, y ahí se estuvo en Tona y de ahí se enfermó y murió. Y fueron de acá el obispo a traerlo para Bucaramanga y el pueblo tonero no lo dejó traer. Les tocó poner quien cuidara o guardias para que no lo trajeran acá a Bucaramanga y le dieron sepultura en Tona. Yo nací en Temblaal, una vereda del corregimiento del Lin, municipio de Tona, por 26 de julio de 1945. Mi mamá pues me llevó a la finca que tenía ella y ahí seguimos trabajando. Pues yo ahí niño hasta que ya tuve la edad de seguir trabajando, de ayudar a mi mamá para al asunto del ganado, de recoger para los terneros y así. La finca tiene 100 hectáreas y es una casa de patio encerrado, de tierra. Tiene 7 habitaciones. En ese tiempo se cultivaba papa, cebada, trigo y se sembraba albera. En esa época lo único que había era papa y arepa de harina de trigo y de maíz también se hacía arepa de maíz y la sopa de maíz. Estuvimos ordeñando vacas 8 veces así, 7, 8, 9. Se sacaba la leche a la central, por ahí, 30, 40, 50 litros veces 20 así. Esa era la producción de leche. Queso y cuajada a veces sacaba mi mamá. Yo estuve como hasta los 22 años. Ahí me vine para Bucaramanga, porque me cansé de trabajar. Tuve un tiempo bajando la leche al pueblo, como 3 años
una mula y duraba 4 horas bajándola a bajar al pueblo. Allá vive un señor que nombra Félix y ese allá tiene 10 años de estar con nosotros ahí trabajando y es el que ve la finca. Ahora se cultiva cebolla. El nono mío se nombraba Demetrio Osma. No lo alcancé a distinguir ni a ninguno, ni los de mi mamá ni los de mi papá, porque él murió de un cáncer como a los 60 y pico de años. Mi nona paterna se nombraba María Rodríguez. Esos eran de Tona, nacidos, criados allá en Tona. Esos tuvieron 8 hijos. Cuando mi nono murió, los hijos quedaron viendo de ella. Mi papá se nombraba Silvano Osma. Él murió de un cáncer al hígado, como de 65 años. Quedó sepultado acá en Bucaramanga, que él murió acá en una clínica. Pues mi mamá pues sufrió porque mi papá era andariego. Lo conoció allá en Tona, en la vereda por allá. Siempre hubo un tiempo que nos dejó abandonados y duró 1 año, 2 años por allá, como 2 años, y ahí volvió cuando los problemas de orden público en Colombia. Mi mamá se llamaba Inocencia García Contreras, nació en Tona. De 1914 era ella. De mi mamá se nombraba Peñafort García y Ana Contreras. Quedaron huérfanos de niños porque mi nono murió también de un cáncer muy de temprana edad, como de 50 y pico de años. Yo soy el mayor. Mis hermanos nacieron en el páramo de Berlín. Se nombraba Catas la finca. El nombre de mis hermanos es Mariano Osma, Alonso Osma, Ela Osma. Y recuerdo bien en mi mente porque el pueblo se sufría mucho por transporte de todo y los problemas de orden público de Colombia. La profesora Rosalvina Gómez, ella trabajaba con el gobierno y en el mandato de Laureano Gómez a ella la destituyeron por estar dando enseñanza en el pueblo liberal y ella le tocó dar clases a 60, 70, 80 niños y ahí vine yo. Prácticamente estudié 3 años, no fue en pizarra con almohadilla para limpiar pizarra y tiza para el tablero de pues, eso que había. Y se sufrió mucho por el transporte, por muchas cosas. Pues para problemas de orden público en Colombia fue muerto Ernesto Osma Ramírez, era primo de mi papá y él trabajaba en una finca que se llamaba Los Verdes y él venía para el pueblo a hacer sus diligencias y le salieron del pueblo de Charta unos personajes y lo agarraron y lo mataron. Y ahí quedó Graciela sola con sus hijos. Ella pregó y Pedro lo sacó adelante y ahí pasó y no hubo juicio de nada de eso porque cuando eso no había ninguna autoridad que hiciera algo por los campesinos que mataban. Yo recuerdo de un hijo que se nombraba Alonso y otro que nombraba Rafael y otro que nombraba Santiago, fue hasta conductor de taxi y ahí ella, después de un tiempo, murió ella, la señora Graciela, de una enfermedad. Sobre la guerra de Tona y Charta, hubo un problema por los colores políticos, color de conservador y liberal. Y ahí, por orden del gobierno nacional del presidente Laureano Gómez, ordenó a todo el país que los pueblos liberales tenían que terminar o morir porque quería el presidente Laureano Gómez que todo en Colombia fueran conservadores. Y ahí vino esa guerra en el pueblo de Tona y se agarraron con el pueblo de Charta que era conservador y venían a acabar a Tona y entonces los campesinos de Tona se reunieron y enfrentaron a la gente de Charta y ahí
hubieron muertes en una loma y ahí siguió hasta que terminó esos problemas de orden público y después Laureano Gómez envió a un alcalde que se llamaba Homero Méndez con unos policías, como 30 policías, y se acuartelaron en el Tona, en el casco urbano de Tona, y ahí formaron estado de sitio que no, después de las 5 o 6 de la tarde no podía salir ningún campesino a la calle de Tona, y una noche bajaban un señores que se nombraba Alejandro Vanegas con otros amigos y gritaron que viviera el Partido Liberal. Y entonces los policías agarraron las armas y los mataron. Y ahí fue cuando el pueblo tonero se fue a las veredas y reunieron a campesinos y vinieron al pueblo y cortaron los cables del teléfono que venía hacia Bucaramanga y se agarraron a plomo y le botaron candela a la cuartel de la policía y murieron ahí todos calcinados, unos a plomo y otros con candela. Ahí a ese pueblo fueron muchos campesinos, hasta los familia Díaz, don Antonio, don Roberto, todos los días fueron a ayudar a defender al pueblo para que calmara la violencia en el pueblo. Y ahí se terminó, que después fue una investigación, pero no comprobaron nada y les tocó archivar todos esos problemas. Después siguió los problemas de orden público en Colombia y mandaron a los páramos de Berlín a un comando de policías que por mal nombre los llamaban los chulavitas, y se fueron por los páramos de Berlín a matar campesinos, y ahí se reunió doña Amalia Pérez, que era una mujer muy valiente, y reunió a los campesinos y enfrentaron con la policía y murieron más de 30 policías en los páramos de Berlín. Los abusos de la policía en Berlín fueron tremendos, porque los campesinos que iban con cargas por las de las veredas tenían que obligatoriamente bajar al caserío de Berlín a descargar lo que llevaban los cultivos en bestias o mulas, lo que fuera, y entonces los policías cobraban una vacuna por el descargue de los campesinos. Y ahí pasó un tiempo, yo fui con una abuelita a moler trigo a un molino que había en Berlín. Nos agarró la policía y nos bajó el trigo y lo revisó a ver si nosotros llevábamos armas, pero como no nos llevábamos nada, nos dejaron el trigo ahí botado. Yo me tocó, porque yo no tenía fuerza para volver a llevar esos bultos al molino, me tocó bregar con otros niños a llevarlos al molino para que el señor del molino moliera el trigo para poder llevar a la casa para la comida, que se hacía arepa de trigo y eso. Y eso fue lo que pasó ahí en ese caserío hasta que hubo la paz, que subió el general Rojas Pinilla y calmó y acuarteló la policía y mandó a patrullar el ejército, pero el ejército ya era más suave, ya el campesino no lo atacaba, porque la policía de eso llevó voltetas amarillas y tumbó varias casas y insultaba a todos los campesinos, y el que se ponía agresivo le daban. Y ahí hasta que llegó el general Rojas Pinilla y se tomó el mando en Colombia. El ejército fue el que ya tomó el mando en todos los pueblos y en todo Colombia y en todas las ciudades hasta que hubo la paz. Pues el problema que hubo en Tona, decían que una maldición al pueblo de Tona, y había un padre serrano y allá estuvo predicando, y ahí se vino para Bucaramanga, pero tenía problemas con la juventud y unos jóvenes lo mataron en el año 86, aquí en Bucaramanga, en la iglesia Chinquiquirá. Y eso fue todo lo del padre Serrano. Yo seguí, me vine a Bucaramanga, trabajé, estaba trabajando, me fui a una feria a Tona y allá conocí a Elsa, que era hija de don Antonio Díaz y de doña Oliva Candela. Como el cuento, cuadramos noviazgo
Y ahí me casé con ella después, y ahí fue donde distinguí a don Roberto y a don Jesús y a don Manuel. Y ahí fue donde los distinguí a ellos, inclusive aquí don Roberto, yo estaba recién casado, aquí venía a mi casa don Roberto, y venía don Jesús y don Manuel, también lo distinguí, ya él se enfermó don Manuel y murió, yo fui al sepedio de don Manuel, y ahí esa fue la unión con Elsa, y con Elsa tuvimos 3 hijas. Elsa fue una mujer muy excelente, que me ayudó a trabajar, fue campesina igual a yo y nos unimos porque éramos ambos campesinos. Me enamoré en una feria allá en Tona, nos vinimos en el bus hablando, yo iba pasándome de tragos y entonces ahí fue el ánimo para hablarle a ella de amor. En todo caso, ahí seguimos el noviazgo. Y ella después trabajaba acá en Bucaramanga y nos encontrábamos hasta que formamos el matrimonio. Ahí con Elsa tuvimos 3 hijas, Claudia, Ángela y Janet. Tenemos 2 nietos, que nombra a Miguel, va para 23 años y Simón tiene 21. De mi vida en familia recuerdo muchas cosas, por lo menos el hogar fue un hogar que tuvimos discordias a ratos, pero Elsa también fue una mujer que me colaboró mucho y llevábamos bien. El problema con Elsa era que me celaba mucho y ahí ella porque hay veces yo me tomaba mis cervecitas, pero ahí pasó todo, vivimos bien, vivimos 49 años de hogar. Y salimos a pasear, después ya que se casó mi hija que está en Bogotá, entonces ellos nos llevaron a muchas partes, fuimos a Tumaco, fuimos a las islas de San Andrés, entonces yo iba con Elsa, fuimos a los llanos, fuimos a muchas partes y a la costa, fuimos a Cartagena y yo, pues Elsa siempre salía con mi persona y nosotros vivíamos felices para allá en el mar y así. Mi mensaje para los campesinos toneros que hay ahorita en Tona, porque ha llegado mucha gente de lado y lado y los páramos de Berlín ha bajado un poco el frío, ya está un poco más cálido y los campesinos de Tona ya hay muchos que están muy felices, contentos porque cultivan la cebolla y han logrado venderla a buen precio y papa y todo, y hay mucho campesino que ha llegado a otros pueblos, a Berlín y Tona, y ahí están cultivando cebolla porque ahorita ya prácticamente en Berlín es el primer productor de cebolla de Colombia y la están sacando para muchos departamentos y entonces hay mucho campesino trabajando y viven felices con sus hogares y así. Y ahora las carreteras están más o menos arregladas, cada hay mucha gente que negocian en papa y cebolla y hay mucha gente que sale allá, ya están comprando tierras para hacer chalés, están llegando gente hasta de España, de otros países a mirar terrenos para hacer chalés, a ver cómo es el porvenir del páramo de Berlín. Pues por lo pronto no sé, así que informarles más porque el páramo de Berlín está progresando, ya las tierras han cogido precio, los campesinos viven felices y están a 1 hora acá de Bucaramanga o de Tona ya prácticamente a menos de media hora, 1 hora sí, porque son 36 kilómetros, la carretera es bien arreglada y ahora en Berlín hay de todo, hay hasta bancos y así hay mucho apoyo para el campesino. Gracias a la doctora Iris que nos ha colaborado y nos ha ayudado mucho. Que mi Dios la tenga con mucha salud.